Ok, bueno, vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. Porfa, si tienen cualquier pregunta mientras vamos hablando del tema, me la pueden ir escribiendo en el chat para al final darles respuesta a todos los inconvenientes o inquietudes que le hayan quedado. Igualmente el tema de hoy es muy sencillo. La semana que viene no, apenas en general, pero ya a partir de la semana siguiente comenzamos con todo lo que son las prestaciones sociales, hasta llegar al tema final con el que cerramos la asignatura, que es la liquidación de nómina. Entonces, esta parte es como el inicio de la última unidad que vamos a estar trabajando, que arranca con el salario. Luego conoceremos la próxima semana generalidades sobre las prestaciones sociales, cómo calcular las prestaciones sociales y cómo hacer una liquidación de nómina. Son los temas que nos quedan para hacer el cierre como tal de la asignatura. No les he subido la nota porque habían compañeros pendientes de subir las actividades y les había dado un último plazo hasta el día de ayer. Ya entonces hoy me voy a estar sentando a revisar lo que falta para ver si a más tardar el día de mañana ya les voy montando las notas en Sino y que puedan ustedes con tiempo revisar que esté todo correcto. Entonces les muestro primero que todo que van a encontrar en plataforma EVA para esta semana. La pestaña es la que continúa luego del examen de segundo corte, se llama Salarios en Colombia. Van a encontrar acá la clase o el recurso que vamos a trabajar con las diapositivas del día de hoy. Este enlace que también lo vamos a explorar el día de hoy, que es un comparador de salarios en Colombia, un video de economía desde cero que nos habla acerca del tema de salario, y tienen una actividad para entregar la próxima semana sobre tipos de salario en Colombia, que se las voy a estar explicando también al final. Entonces vamos a arrancar. Primero que todo, partir según el Código Sustantivo del Trabajo, que es lo que se plantea como el salario mínimo, que es el término que más estamos acostumbrados a escuchar y que todos los años ya para esta época se comienzan a pensar en las diferentes propuestas de los aumentos de salario mínimo para el próximo año. Pues el salario mínimo es esa remuneración que como mínimo van a tener derecho todos los trabajadores en aras de garantizarse una calidad de vida, y que esa calidad de vida pues no solamente sea en el ámbito material, sino también lo que concierne en el ámbito moral y cultural. El salario mínimo, ¿quién lo define en Colombia? Ustedes ven que todos los años se reúnen y se hacen propuestas desde un lado y desde el otro. Pues hay una comisión permanente, que es la comisión, precisamente su nombre lo incluye, que es Comisión Permanente sobre la Armonización de Políticas Salariales y Laborales, y es un órgano tripartito. Tripartito quiere decir que hay tres partes en él que lo están conformando, y cada una de esas partes tiene que contar como mínimo con 5 representantes. Y esas partes entonces, ¿quiénes son? Pues los trabajadores, obviamente, que son quienes tienen que defender más ese derecho a que se establezca un aumento justo de ese salario mínimo cada año. El empleador, casi siempre la discordia está entre estas dos partes, porque mientras que generalmente encontramos propuestas por parte de los trabajadores de que el salario mínimo se incremente entre el 10 y el 14%, encontramos a su vez que la parte del sector empleador pues se hacen propuestas mucho más bajas, que oscilan entre el 4 al 6%. Y hay una tercera parte que juega aquí como un mediador entre ambos, que es el gobierno. Entonces tienen que haber de estos tres órganos o de estos tres cuerpos que están aquí, deben haber representantes. Es vital para que el proceso pueda fluir de la mejor manera. ¿Cuáles son las fechas límites que hay que tener en cuenta para estos primeros acuerdos? Bueno, la primera fecha límite, porque siempre todo acuerdo arranca con una mesa de trabajo inicial, esa es el 15 de diciembre. El 15 de diciembre se tienen que haber hecho las propuestas
justificadas, por supuesto, de cuánto se planea que va a incrementar ese salario mínimo para el próximo año. Entonces, los que no estén de acuerdo deben explicar, pues ya en esa fecha se da a conocer, bueno, mira, esta es la propuesta de los empleadores, esta es la propuesta de los trabajadores, y con base en eso se dan 48 horas para que tú puedas refutar o puedas explicar las razones por las cuales no estás de acuerdo con la propuesta que realizó la contraparte. Entonces, cada una de esas tres partes que veíamos está obligada a estudiar esas reservas o esos planteamientos que hicieron las contrapartes y deben establecer cuál es su posición. Entonces, si el gobierno hizo una propuesta, si el empleador hizo una propuesta, yo como trabajador tengo la obligación de leer qué fue lo que ellos plantearon, por qué lo plantearon, también debo conocer cuáles son sus razones. A veces como trabajadores también quisiéramos, no, yo quiero que me dupliquen el salario, claro que sí, pero listo, porque no puedo pretender que un empleador me duplique el salario, porque entonces muchas empresas también se irían a la quiebra. Ahora, como empleador, en muchos escenarios no se quiere ni siquiera aumentar el salario del trabajador, pero debo entender como empleador que también la calidad de vida ha incrementado, que entonces ya un bus que va a coger mi trabajador no le va a costar lo mismo que le costó el año pasado, que la comida está más cara. Todas esas justificaciones se deben considerar en ese marco y dentro de esas 48 horas debes estudiarla y plantear cuáles son los contras que puedes proponer y llegar a un acuerdo final que en este caso se debe haber alcanzado antes del 30 de diciembre. Entonces ven ustedes que ya para el mes de diciembre en todo momento escuchan noticias en los diferentes noticieros sobre precisamente esta mesa de trabajo y en cuánto va a quedar el tema del salario mínimo para el siguiente año. Ahora, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Bueno, si la comisión no puede llegar a un consenso antes del 30 de diciembre, el gobierno nacional es quien se encarga de fijar ese salario mínimo mensual a través de un decreto. En este caso, pues es lo que les comentaba ahorita, o sea, es el mediador, es el conciliador. Listo, no se pudieron organizar los empleadores con los trabajadores y establecer cuánto sería como tal ese salario mínimo o el incremento porcentual del salario mínimo. Entonces yo como gobierno, que también estudié cada una de las partes, sus propuestas, con qué estaban ellos diciendo no y a qué le pudieron decir que sí, cuáles fueron los puntos intermedios en los que sí llegaron a un acuerdo, trato de estudiar más que todo cuáles fueron los desacuerdos y mirar qué parte pues tiene un poquito más de razón o qué parte pesa más para yo poder establecer que casi siempre se llegue como a un punto intermedio. Por ejemplo, si uno proponía el 14% y el otro proponía el 10%, bueno, vamos a dejarlo en 12%. Es lo que usualmente vemos que ocurre para estos escenarios. Ahora, ¿se ajusta el salario mínimo cada año? Pues la respuesta es sí. El salario mínimo tiene la obligación de ajustarse, por lo que les comentaba ahorita, es necesario garantizar una calidad de vida que sea digna para el trabajador y su familia en el nivel material, moral y cultural. Les decía, bueno, a nivel material, cada vez que aumenta el salario mínimo se está considerando que desde la canasta básica hasta electrodomésticos o cualquier otro elemento que necesiten mis empleadores y mis trabajadores, pues ambos, se debe tener en cuenta que esta persona, bueno, ya no va a pagar lo mismo, porque como empleador también hacen un ajuste, porque generalmente los empleadores muchos no ganan un mínimo, pero incluso se hace un ajuste basado en lo que aumentó el salario mínimo. Si muchos de ustedes están trabajando y a lo mejor no se ganan el salario mínimo, van a ver que muchas empresas, no todas, eso es cierto, ahí no es obligatorio si ganas más del mínimo hacer ese ajuste anual, pero muchas empresas hacen un reajuste a los salarios de sus empleados con base a lo que haya aumentado el salario mínimo. Si el salario mínimo aumentó un 6% y tú te ganas, no sé, 3 millones de pesos, se hace ese incremento anual de ese 3%, 6%, lo que haya subido con base a lo que tú te estás ganando cada año. Entonces, sí, también para el empleador es ahí un elemento importante, independientemente que no sea esta persona quien se gana el mínimo, porque él también en muchas ocasiones
tiene que usar de ese salario no solamente para su vida, sino para inversiones de capital e inyección de capital en el negocio. Pero para ese trabajador que solamente se gana el mínimo, dice, bueno, listo, el mínimo está en, pongamos un ejemplo, 830.000 pesos. De esos 830.000 pesos, una persona puede pagar, no sé, de arriendo 400.000 pesos. Ya te va quedando 430. Dice, bueno, tengo que hacer compra de alimentos, comida, dependiendo cuántos vivan en el lugar. Y si eres el único encargado, pues entonces tienes una responsabilidad mucho mayor. Entonces hay familias donde de pronto uno solo trabaja y hay 3 niños, la pareja a lo mejor está desempleada o simplemente es ama de casa y no trabaja. Entonces tienes que alimentar 4 o 5 bocas y ahí el gasto que vas a tener en comida pues va a ser mucho mayor. Digamos que te gastaste 300.000 en el mes, que tuviste que invertir en transporte para trasladarte y entonces listo, aproveches el auxilio de transporte que está en 109.000 pesos. Pero entonces, ¿cuánto te va quedando en realidad si tú quieres, no sé, irte un fin de semana de paseo con tu familia o quieres sacar a tus hijos a comer un helado? Y eso sin haber incluido otro tipo de gastos, porque no hemos incluido servicios, no hemos incluido otras cosas. Entonces, realmente ese salario mínimo, y es la pregunta que nos hacemos cada año, ¿es suficiente para nosotros poder subsistir? Realmente es muy difícil si se presentan esas condiciones que una familia con esas características se pueda ajustar al salario mínimo. Sin embargo, estaba yo viendo una noticia el otro día en el noticiero que me asombró, o sea, me asombró mucho, porque hablaban de no sé cuántos miles de personas en Colombia que reciben menos de 130.000 pesos en el mes. Y yo decía, wow, o sea, menos de 130.000 pesos es muy poquito. O sea, independientemente incluso que tengas una casa propia o hasta que vivas en zona rural, o sea, 130.000 pesos no es nada para el costo de vida que hay hoy en día. Entonces, si creemos que a veces el salario mínimo es poquito, pensar que hay personas que incluso se ganan menos que eso. Y claro, el gobierno, pues estos ajustes que hace se basan y ojalá pues, ustedes ahorita en diciembre tengan la oportunidad de ver con base a qué se están planteando que debe quedar ese salario mínimo. Y empiezan a ver ustedes que en los noticieros les colocan cada peso en lo que se debe invertir ese salario mínimo y empiezan los economistas a dar sus opiniones. Entonces es importante que nosotros cada año pues tengamos nuestra opinión crítica al respecto. Pues para algunos diremos, no, está bien, cada día aumenta más. De hecho, ahorita les tengo por ahí en una diapositiva cuánto ha aumentado ese salario mínimo en los últimos años y yo alcancé a ser parte de ese primer salario mínimo que les aparece allí hace unos añitos atrás. El pago en especie es otra forma con la cual el empleador puede pagarle al trabajador. Entonces se permite ese pago de salarios en especie de una manera total o parcial, pero como una parte de la remuneración. El contrato de trabajo además tiene que decir específicamente cómo va a ser ese pago en especie que no puede superar el 30% del salario mínimo. Entonces es muy importante esta cifra. Si usted lo contrata, además, ¿qué es lo que me puede incluir? Y aquí les coloqué unas imágenes. Me puede incluir alimentación, que en muchos de los casos lo que incluye es alimentación, alojamiento. En ese alojamiento puede ser, por ejemplo, hay organizaciones que tienen como parte de sus activos algunos departamentos o tienen asistencia en hoteles, tienen convenios, tienen casas que quedan cerca de la playa. Entonces sus trabajadores pueden gozar de ciertos beneficios de alojamiento en esos sitios. Por ejemplo, les dan una semana o les permiten que los fines de semana puedan quedarse o tienen fincas y pueden pasar allí con su familia. Entonces hace parte de los beneficios en especie que le dan al trabajador. En alimentación, que muchas veces pues, se ve en forma de bonos de alimentación, al igual que en la parte de prendas de vestir, que también se ve reflejado los bonos Sodexo, por ejemplo, que encuentran ustedes. Hay unos bonos Sodexo por categoría, por ejemplo, solo bonos Sodexo para ropa, solo bonos Sodexo para gasolina, solo bonos Sodexo para alimentos, y hay unos Sodexo Premium que sí te incluyen todas las categorías
con las cuales tiene convenio Sodexo, que es el Sodexo Paz. Entonces, bueno, en cualquiera de estas representaciones puede llegar usted a un acuerdo con ese trabajador. A lo mejor entonces del salario mínimo te dicen, bueno, te voy a pagar 600.000 pesos, van a estar consignados en tu cuenta o se pagan en efectivo, dependiendo de la modalidad que maneje la empresa. Y los otros 230.000 pesos los vas a recibir en un bono de alimentación o los vas a recibir en un bono de ropa. Entonces allí puedes aceptar o no, porque igual esto es mutuo acuerdo. Recordemos que todo contrato debe ser mutuo acuerdo. Y tal vez haya trabajadores que digan, bueno, igual me iba a gastar 200.000 pesos en alimentación, entonces no tengo problema. Y aquí lo voy a tener en el bono. También entender que, por ejemplo, si voy a comprar con bono Sodexo, no puede ser en cualquier lugar. Anteriormente solo era en supermercados, no aplicaba, por ejemplo, para lo que era, no sé, tiendas Zara, Justo y Bueno, que muchos trabajadores lo encuentran más barato comprar en estos establecimientos. Vi hace poquito que Yara tiene también convenio con Sodexo, entonces ya puedes aplicar allí con tu bono Sodexo, lo cual es excelente, porque antes un bono Sodexo, si ibas por ejemplo al Éxito, no sé, te daban un bono por 300.000 pesos y a lo mejor te duraba, no sé, 2, 3 compras, porque es más caro probablemente los insumos que vas a estar adquiriendo allí que si los compraras en otro establecimiento. Es una ventaja y tiene que hacer parte de Sodexo como estrategia y como compañía, incluir también a este nuevo tipo de mini markets que están saliendo, en los que la mayoría de la población pues adquiere los alimentos por ser un poco más económicos. Se pueden hacer deducciones al trabajador como parte de este salario mínimo. Bueno, el empleador no les puede deducir, ojo, ni retener, es decir, no te lo quité, pero allí lo tengo y no te lo pagué, ni tampoco te puedo pagar algo dentro del salario sin tu consentimiento. Y ustedes dirían, pero ¿por qué me afectaría que me paguen algo sin mi consentimiento? Claro, por ejemplo, una persona que no tiene que pagar, digamos, no sé, no tengo que declarar renta, por ejemplo, a final de año, porque resulta que mi salario no llega a la cantidad mínima con la cual hay que declarar renta. Pero mi empleador me dice, oye, todos los meses te voy a consignar 1.000.000 de pesos en la cuenta y luego entonces de ahí mismo tú vas y haces las compras que necesitemos aquí para la empresa. Entonces tú de ahí sacas y compras para el café o No, eso no puede ocurrir porque resulta que si esa persona me empieza a consignar en mi cuenta 1.000.000 de pesos mensuales para que yo haga compras para la empresa, es a mí a quien me va a deducir la DIAN al final del año por yo tener ese ingreso adicional que estoy percibiendo allí, que ya no va a ser solamente mi salario, sino 1.000.000 de pesos más. Entonces, tampoco eso debe ocurrir. Además, que ante diferentes entidades bancarias también me va a aparecer, bueno, esta persona tiene un salario por esta cantidad, pero se le está consignando 1.000.000 de pesos adicionales. Entonces, ¿cuál es la razón? Legalmente incluso puede tener algún conflicto. Claro, si ya es un bono, por ejemplo, que hace parte de mi trabajo y mi empleador me dice, listo, te voy a pagar el bono mensual cada vez que te lo ganes, ya sea por rendimiento, por productividad, o una variable por ventas, y yo estoy totalmente de acuerdo, incluso a veces se firma pues como parte del contrato, donde se hace por supuesto la aclaración diciendo que es un bono no constitutivo de salario, y ahí yo puedo comenzar a recibir esa cantidad porque ya estuve de acuerdo, ya pues firmé. En algunos casos solamente es verbal, dice, bueno, se va a pagar este bono para las personas que se lo ganen y yo estuve de acuerdo verbalmente, no hay problema. El empleador, por, por otro lado, puede deducir de los salarios, esto sí, ya saben que por ley estamos amparados, lo que son las cuotas sindicales, cooperativas de ahorro que estén legalmente autorizadas, los aportes a la seguridad social obligatoria. Ya saben que aquí nosotros incluso no podemos renunciar a que nos descuenten por concepto de seguridad social, sanciones disciplinarias impuestas en virtud del reglamento aprobado. Por ejemplo, algo que hayas dañado en la empresa, rompiste una máquina, un computador, etcétera, pues se debita de aquí. Claro, eso
incluso en el momento de firmar el contrato ya queda allí preestablecido. Por eso es muy importante que leamos los contratos. En el contrato nos dice todo lo que nosotros estamos aprobando, incluso para deducir de nuestro salario, en caso de que ocasionemos algún daño o perjuicio a la empresa. Ahora, el empleador y trabajador pueden llegar a un acuerdo. Por ejemplo, yo dañé un computador de 3 millones de pesos y le digo, oye, mi contrato es a término de un año, 3 meses trabajando, ¿será que ese computador que dañé me lo puedes descontar de los salarios que me quedan pendientes del año y lo dividimos para no pagarlo todo de una porque no puedo, no tengo? Y es una manera en la que yo puedo llegar por allí a conciliar con el empleador. Entonces ya previo esa conciliación se ha realizado, entonces puede la empresa programar. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo unos diplomados en sistemas de gestión de calidad para instituciones educativas. Dicho diplomado es dictado por la universidad y lo que hacemos es, nos llega una autorización de descuento por nómina y con base a la duración del contrato que tenga el trabajador, lo colocamos en cuotas, o lo que le quede más cómodo al trabajador lo colocamos en cuotas. Entonces ya no hay que pagar los 800.000 pesos del diplomado, sino que dice, bueno, pónmelo en 4 cuotas, pónmelo en 6 cuotas, y allí pues se va pagando de una manera mucho más cómoda para el trabajador. Valores del salario mínimo del año 2020, y esto es como un pequeño abrebocas de lo que vamos a estar trabajando en lo que viene para este corte. Vamos a ver aquí cuáles son estos valores. Bueno, está el salario mínimo integral del año 2020. ¿En cuánto queda ese salario mínimo integral? Un salario integral en Colombia son 10 salarios mínimos legales vigentes, más un 30% de factor prestacional. Este año quedó estipulado en 11.411.439 pesos. El salario anual, ojo, sin primas ni cesantías, estaría quedando en 10.533.636. Si esto lo bajamos a un salario mensual, es decir, en 30 días, ¿cuánto me estoy ganando en el año? En el mes, 877.803 pesos en el año 2020. El salario diario, con base a todo esto anterior, teniendo en cuenta un día de 8 horas, quedaría en 29.260 pesos. La hora ordinaria, que es de 6 de la mañana a 9 de la noche, vale 3.657 pesos. La hora nocturna, que es de 9 de la noche a 6 de la mañana, tiene un recargo nocturno del 35% y está quedando en 4.937 pesos. La hora extra diurna, es decir, si yo trabajaba, por ejemplo, de 6 a 5, pero me tuve que quedar más tiempo, entonces esa hora adicional que yo estoy haciendo hasta las 9 de la noche aumenta en un 25%, entonces esa hora adicional me sale a 4.571.89 pesos. La hora extra nocturna, que va de 9 a 6, mi turno era hasta las 12 de la noche, por ejemplo, pero trabajé hasta las 2 de la mañana. Esas 2 horas adicionales que hice tienen un recargo de un 75% extra, así que salen a 6.400 pesos, .65 centavos cada hora. La hora extra de un dominical o un festivo diurno, es decir, que vaya entre 6 a 9, tiene un recargo del 75% festivo más un 25% por ser hora extra. Es decir, si yo trabajo, en este caso, un dominical o trabajo un festivo, voy a tener estos recargos y me sale 7.315. Entonces ven ustedes que muchas personas prefieren trabajar los festivos, prefieren trabajar los domingos, porque dicen, no, es que mi salario siento que casi se duplica cuando en un mes, por ejemplo, como ahora en noviembre, que hay 3 festivos, y la persona lo trabaja, ve y va a notar muchísimo ese incremento en el sueldo. La hora extra dominical, festivo, nocturno, y aquí aumenta, mire cuánto incrementa, a 9.143. Es decir, mientras que yo en un día normal, ¿cuánto me estaba ganando por hora? 3.657, ¿cierto? Aquí si estoy en un festivo o en un dominical trabajando horas extras, me estoy ganando 9.000 pesos. Entonces se triplica el valor. El subsidio de transporte anual
quedó en 1.234.248 pesos. Mensual, esto sería dividido, entonces quedaría 102.854 pesos para 30 días. O sea que tu subsidio de transporte diario son 3.428.47 pesos. Y aquí es donde dice, bueno, ¿cuánto cuestan los buses? Y esto, los buses te pueden costar, no sé en cuánto están los buses ahora mismo, están que 1.600, 1.700 pesos. ¿En cuánto están los 2.300, dos profe. mil trescientos pesos? Bueno, yo hace rato no cojo buses, pero porque camino mucho, yo camino como loco nuevo. Y como vivo pues relativamente cerca de la universidad, ya hace, de antes de la pandemia, creo que fue el último bus que cogí. Pero entonces, mira, si solamente tuvieras que coger dos buses, asumiendo que fuera eso, ¿se te alcanzaría? No te alcanza. O sea, ese transporte diario realmente no está ajustado. Ahora, hay muchas personas que no solamente tienen que coger dos buses. Yo tenía una estudiante, les hablo de hace como 3 años, que ella me decía, profe, y para yo llegar a las 7 de la mañana, tengo que coger, no sé en qué lugar vivía, pero tenía que coger como una, pónganlo ustedes como una lanchita o como algo, porque había un río que tenía que atravesar. Después de eso tenía que coger una moto que la llevaba hasta donde pasaba el bus. Cogía el primer bus y después tenía que coger otro bus. Bueno, al final del día ella pagaba como 20.000 pesos en transporte. Y eso, listo, con que ese sea el otro caso extremo. Pero entonces tampoco estamos en un término medio, porque algunos tienen que coger, vienen tal vez de un pueblo, vienen más lejos, entonces son dos buses de venida y dos buses de ida. Entonces mínimos tal vez sean que 10.000 pesos. Entonces, esta parte del transporte diario sí hay que ajustarla. Definitivamente está muy subvalorada, porque 3.428 pesos les alcanzaría para un bus, si acaso. Por otro lado, están estos aportes a seguridad social mínimos del año 2020. ¿Cuánto se paga en salud y cuánto se paga en pensión? Bueno, aquí está desde el empleado, el empleador y como independiente. Lo tienen dividido por salud y por pensión. El empleado son 35.112 pesos, que es el aporte equivalente al 4% del salario mínimo. Quiere decir, esta es una deducción que se hace todos los meses. Igual aquí ahora les muestro el ejemplo de lo que se le deduce al trabajador. Y en cuanto a pensión, también la misma cantidad porque es igual el 4%. Entonces, siempre de ese salario mensual que tú tienes estipulado, te van a debitar los 35.000 pesos de salud y los 35.000 pesos de pensión. Si te ganas un bono y ese bono está haciendo que tu salario mensual se incremente, también incrementa el valor que tienes que pagar en salud y pensión. Ahora, ¿cuánto paga el empleador por ti? Bueno, el empleador tiene que pagar este porcentaje, que es el 8,5% en cuanto a salud y es el 12% para la pensión. Es decir, que el empleador paga por ti 74.613 pesos en salud y 105.336 pesos en pensión. Como independiente, el aporte del empleado ya aquí es un poquito más alto. Tienes que pagar el 12,5% del salario mínimo, o sea, 109.725,38 pesos. Y en el caso de la pensión es el 16% del salario mínimo, que son 140.448 pesos. Muchos trabajadores independientes optan por no pagar salud y pensión, sin embargo es un riesgo. Vemos que a veces ya personas pues, en edad avanzada que nunca cotizaron pensión, pues, se encuentran en una situación mucho más vulnerable. A veces ya la cantidad de trabajos que te pueden llegar no es la misma, entonces no tienes tampoco las mismas fuerzas, no tienes la misma salud que cuando eras joven. Es importante que si conocen a alguien pues en esa situación concientizarlo de que sí, tal vez nuestro sistema pensional no sea el mejor, pero es una garantía de que para los últimos años de tu vida vas a tener ahí un aporte que vas a recibir mensualmente por parte del gobierno. Ahora sí, vamos a mirar cómo se desglosa ese salario mínimo del empleado. El salario mensual este año, 877.803 pesos, tiene un subsidio de transporte de 102.854 pesos. Se debita, miren que aquí está en negativo,
negativo es todo lo que me van a quitar. El aporte a seguridad social por concepto de salud, 35.112 pesos. Y el aporte a seguridad social por concepto de pensión se debitan 35.112 pesos también. Quiere decir, total de salario recibido, 910.433. Luego de que sumé el subsidio y le resté los aportes a seguridad social. Esto es lo que hoy en día se está ganando un colombiano, o debería ganarse un colombiano, que esté con un contrato en el cual se le pague un salario mínimo legal vigente. Ahora, aquí él va haciendo por concepto de cesantías un ahorro de 81.721 pesos, intereses sobre cesantías 9.807 pesos. En este caso, el total de aporte que se hace mensualmente a cesantías es de 91.528 pesos. Quiere decir, si la persona nada más duró un año en la empresa, cada mes él fue ahorrando esta cantidad para el momento en que quede cesante. Recuerden que las cesantías, igual lo vamos a estar viendo también en la próxima clase, pues se pueden sacar por conceptos como educación, mejoras de vivienda, compra de vivienda, etcétera, no solamente porque quedaste cesante. El salario mínimo mensual pagado por el empleador. Resulta que al empleador no le cuesta solamente los 910.000 pesos. Al empleador le cuesta 1.473.953 pesos en el año 2020. ¿Qué es lo que tiene que pagar el empleador? Porque él es algo tan caro. Listo, él paga tu salario mensual, que son esos 877.803 pesos, te paga el subsidio de transporte, que son 102.854. Él te tiene que pagar la prima, que es un salario anual más transporte, que es 81.721 pesos. Ojo que estamos aquí haciendo el cálculo mensual. Él tiene que pagar tus cesantías con base al salario anual, 81.721 pesos, que es lo que él debe ir guardando en el mes para poder hacerte ese pago. Los intereses sobre cesantías, que son 9.807 pesos. El aporte a seguridad social que hace por ti del 8.5% en concepto de salud, que son 74.613 pesos. El aporte en cuanto a pensión del 12%, que son 105.336 pesos. Tiene que pagar, es obligatorio, la ARL, que es de riesgos laborales. En este caso es el 6,96%, que son 61.095 pesos. Tiene que pagar la caja de compensación al trabajador, que es el 4%, 35.112 pesos. Él debe pagar los parafiscales, el ICBF, que es el 3%, que es son 26.334 pesos, y tiene que pagar su cuota SENA, que es el 2%, 17.556 pesos. Estos son aportes obligatorios que tiene ese empleador, que no puede evadir cuando, pues obviamente en los casos que son contratos legalmente establecidos y firmados. Sabemos que en muchas ocasiones no funcionan así, pero esto es lo que por ley se debería consignar. Entonces, eso le sale al empleador por contratar a un trabajador con salario mínimo, y es 1.473.953. Eso es lo que en realidad invierte en ti la empresa cuando te está pagando un salario mínimo legal vigente. ¿Cuál es la evolución del salario mínimo en Colombia? Les decía que yo había empezado por acá. Sí, yo empecé, bueno, tuve muchos trabajos informales todavía antes del año 2010, pero en el 2010, y ya tenía un trabajo formal, me ganaba 515.000 pesos y 61.500 pesos de auxilio de transporte. Todavía en el 2010 esto no alcanzaba para nada. Y estudiaba y trabajaba, entonces pues realmente era bien poquito. Miren cómo aumentó en el año 2011, subió a 535.600 pesos, porque aquí miren que los aumentos incluso eran bastante bajitos, 3%, 4% lo que subía. Entre 2011 y 2012 aumentó un poco al 5.8%, entonces subió a 566.700. En el 2013 pasamos a 589.500, 2014 616.000 pesos, 2015 644.350, 2016 689.455, y aquí se veía un incremento del 7%, fueron los incrementos más altos
en todos estos años que estamos viendo. Lo mismo para 2017. En el 2018 el 5.9%, 781.242. 2019 se aumentó el 6%, al igual que para el año 2020, que es el salario que tenemos actualmente, 877.802. Entonces, miren cuántos años han tenido que pasar para que avancemos de 515.000 pesos a 877.000 pesos. Entonces, han sido ya 10 años aproximadamente, y la calidad de vida, pues si ven, no es que incremente mucho con este incremento salarial, porque también han aumentado muchas cosas. Pues mira que yo recordaba mi bus de 1.600 pesos y me dice acá Samuel, creo que fue el que contestó, que está en más de 2.000 pesos. Entonces, ¿cuánto me gasto realmente yo diariamente en todo lo que tengo que invertir? Hasta si te quieres comer una merienda en la calle, si sea un dedito, una empanada, cualquier cosa que te encontraste por allí, también es algo que debería hacer parte de ese presupuesto, y son gastos hormigas, que ustedes lo van a ir viendo por allí. A veces esos gastos hormigas también nos hacen ese vacío como tal en la billetera y en el presupuesto mensual, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Ahora, los 10 salarios mínimos más bajos de América Latina. Tenemos aquí Venezuela, es quien encabeza la lista con un salario mínimo de $15 al mes. Cuba le sigue con $16 al mes. Haití con $67 al mes. Nicaragua con $122, México 160, Estados Unidos, República Dominicana con $201 al mes, El Salvador con 203, Colombia 239, Brasil 241, Panamá 265. Esto es solo una selección de los países que menos pagan. Pero si ustedes van a comparar, por ejemplo, el salario de Colombia con toda la región latinoamericana, se van a encontrar que hay países en Latinoamérica que están pagando 500, 600 dólares al mes a sus ciudadanos, y que todavía en comparación, pues el salario nuestro es bastante bajo. Hay un tema que les quise incluir el día de hoy porque es un tema que se está trabajando mucho hoy en día, y es lo que es el salario emocional. A veces estamos en una empresa que nos preguntan, oye, pero realmente esa empresa no es tan buena o no te paga tanto, porque no vas buscando otras opciones de empleo. Y resulta que ya tú has hecho un comparativo en tu mente y te has dado cuenta de que hay un salario emocional que está influyendo. ¿Qué es el salario emocional? Todos esos beneficios no monetarios que la empresa le ofrece a sus empleados, adicionales, por supuesto, a su sueldo al final de cada mes. Hay unas estadísticas que nos dicen que los empleados felices son 300% más innovadores, 30% más productivos, y que el ausentismo disminuye hasta un 51%. Entonces, esa percepción del salario emocional cambia, por supuesto, con cada generación. Baby boomers es la generación, tal vez, no sé, de sus padres o algunos abuelos, personas nacidas antes del año 70, ellos que buscan en una empresa beneficios a la salud, por ejemplo, que la empresa te ofrezca un plan complementario de salud, seguros y planes de jubilación, o reconocimiento a la experiencia que ellos han tenido a lo largo de todos esos años, ya sea con un mejor puesto, un puesto tal vez directivo, o pues entregas de reconocimientos como diplomas, cenas que se le hacen al trabajador, etcétera. La generación X, que son los nacidos entre los años 70 y 80, buscan un balance entre vida y trabajo, es decir, que el trabajo no me absorba, porque también tengo una vida social que debo responder. Están apostándole mucho hoy en día a lo que es el home office. No sé si ustedes vieron la noticia que Microsoft autorizó a que todos sus trabajadores de por vida sigan trabajando desde la casa, y es que es una estrategia excelente, no solamente para el trabajador, sino para ti como empresa. La cantidad de costos que te vas a ahorrar es impresionante. Entonces, si la pandemia te da la oportunidad de demostrar que efectivamente puedes seguir llevando a cabo las actividades desde casa, ¿por qué no hacerlo? También buscan días libres por ese mismo balance que se busca entre la vida y el trabajo, momentos de esparcimiento. Buscan sesiones de coaching que te enseñen no solamente cómo ser mejor en tu vida laboral,
sino también profesional o en tu vida personal, capacitación, les gusta adiestrarse constantemente y desarrollo profesional. Entonces, en ese desarrollo profesional, muchas empresas hoy en día buscan complementar la carrera que ya tienes, o si están teniendo algún gap o algún vacío en la organización y necesitan a alguien que tenga ese conocimiento, pues antes de contratar a alguien externo, apuesto por mis propios trabajadores y les doy un curso o les pago en muchas ocasiones hasta una carrera para que ellos puedan desarrollarla en la organización. Están los millennials, que son los nacidos entre los años 80 y 2000. Los millennials buscan más que todo lo que es movilidad, el ambiente que sea creativo. O sea, el millennial no es tan apasionado de simplemente llegar a las cuatro paredes con la mesa, el escritorio y allí trabajar, sino mucho más esparcimiento, tiempo para sus proyectos personales. Vemos que hoy en día han salido una cantidad de plataformas como Doméstica, Creana, Hotmart, donde precisamente cuando tú miras quiénes están dictando los cursos, están entre la generación X y millennials, personas jóvenes que han adquirido un conocimiento invaluable que lo quieren compartir y pues además ganan un ingreso por ello. Actividades de voluntariado a esta generación millennials en la cual tal vez muchos de ustedes también se encuentran. Vamos a ver que se les ha infundido incluso desde el colegio mucho más la responsabilidad social empresarial. Entonces, antes que esto, pues no nos hablaban como tal de cuáles eran las responsabilidades que tenían que tener las empresas, o incluso que yo como ciudadano debía tener. Sí nos daban pues nuestras clases de sociales, nos daban clases sobre medio ambiente y demás, pero hoy en día todas las campañas que se están haciendo tienen mucho más énfasis en fortalecerte como ciudadano, pero también como futuro empleado o empleador, tengas, nazca en ti, más que todo, ese sentimiento, esa responsabilidad hacia todo lo que está a mi alrededor. Vamos a ver aquí ejemplos, 10 ejemplos sobre este salario emocional. Por ejemplo, el horario flexible. Hay empresas donde hasta para tú pedir una cita médica cuesta mucho trabajo porque todo el tiempo te están diciendo no, no se puede, no se puede. Resulta que hay otras donde hablas con tu jefe y le dices, jefe, voy a llegar una hora más tarde y entonces, listo, yo salgo una hora después del turno que me tocaba, pero necesito hacer esta gestión. Entonces, te dan el espacio para que incluso no tengas que estar dentro de una oficina encerrado esas 8 horas. Las empresas que te dan la opción del teletrabajo, ese trabajo a distancia hoy en día es súper valorado porque nos ahorra mucho tiempo y dinero. No solamente tiempo, sino que te ahorras transporte, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante en las generaciones actuales. Los planes de formación, que son ayudas económicas en el desarrollo de la carrera profesional, ya sea que te paguen toda la carrera o te ayuden y te financien una parte de esto. Las guarderías, la universidad tiene guardería. Por ejemplo, esto a nivel personal, o sea, para mí es algo vital. Yo cuando empecé a trabajar en la universidad, mi hijo tenía 2 años. Y como mamá, a veces es muy complicado encontrar esos espacios de poder trabajar y poder ser mamá al mismo tiempo. Yo, cuando mi licencia de maternidad venció, mi hijo tenía 3 meses y yo tenía que volver a trabajar. Y desde entonces mi hijo estaba en una sala cuna muy pequeñito porque yo tenía que trabajar. Entonces, en la universidad, cuando comienzo a trabajar aquí y veo el espacio de la guardería, yo recibo niños desde 1 año, para mí fue excelente. Entonces, hace parte de este salario emocional que si bien, digamos, no es algo que yo vea remunerado como tal en mi volante de pago a final de mes, para mí es una ayuda inmensa. Mientras que a alguien tú le tienes que pagar, no sé, 300.000 pesos en el mes porque te cuiden al niño como mínimo. En la universidad, pues sabiendo que tienes cámaras, que puedes estar incluso pasando y mirar que todo esté bien, que está ahí mismo cerca de ti, lo que cobran además es muy bajito porque ellos tratan de hacerlo muy flexible tanto para estudiantes, personal docente como empleados de la institución, y por cada 2 horas te cobran 1.000 pesos. Entonces la hora te sale a 500 pesos, si lo ves desde ese punto de vista. Y hacen dinámicas, hacen juegos con ellos, hacen actividades. O sea, realmente mi hijo me pregunta, mami, ¿cuándo van a abrir la guardería? Porque él, todos estos años que ha estado yendo,
para él ha sido un crecimiento que también ha tenido en esta área. Los días libres, por ejemplo, que en tu cumpleaños tu jefe te diga, no, hoy no vengas a trabajar, tómate el día, eso es algo que tú también valoras. O cumpleaños de algún familiar, cumplió tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hijo. Si tienes, por ejemplo, algún momento difícil, estás estresado por alguna situación, tienes a alguien enfermo y lo necesitas cuidar, que también, ya sea que tengas un permiso remunerado o no remunerado, pero que tengas esa licencia que puedas tomarte. Los beneficios sociales, como los seguros, las ayudas en la educación, planes de jubilación, etcétera. Espacios de distracción, cada vez más se buscan estas, lo que se le llama restrooms, que son las salas de descanso, en los cuales tú puedes llegar, sobre todo aplica más para ya sean horas de almuerzo o esos pequeños breaks o recesos que tienes durante el día, donde tú puedes esparcirte. Incluso muchas empresas han colocado zonas que son solo para descansar y otros espacios que son zonas de juego, donde puedes distraerte en esos minutos o en esa hora que vas a estar allí. Las capacitaciones, listo, pueden estar relacionadas directamente o no con el trabajo, pero sí pueden haber capacitaciones con las soft skills, que son las habilidades blandas que tenemos, el voluntariado, todas aquellas actividades, campañas que haga la organización para apoyar, por ejemplo, a diferentes fundaciones y demás, que para ti puede significar también un apoyo social que estás brindando. Y el reconocimiento, que a veces se deja de último o se desmerita un poco, pero resulta que el reconocimiento es importante para todos nosotros. Que nos digan, oye, lo estás haciendo bien, mira, aquí hay un diploma que te hayan bien hecho, esa palmadita en la espalda. Las empresas tratan de cada vez más vanagloriar esos éxitos que tienen los trabajadores, hacen murales donde colocan los mejores empleados del mes, hacen cenas, hacen diferentes eventos en los que puedan reconocer esa buena tarea que tú estás desarrollando. Y voy a cerrar con esta herramienta que ustedes tal vez la han visto, que es en CompuTrabajo. CompuTrabajo tiene aquí en esta pestañita que dice salarios. Vamos a ver ustedes que aquí les aparecen salarios por categoría, salarios más buscados, salarios directivos. Y nos aparecen pues los cargos más comunes. Vamos a coger, no sé, a ver si hay alguno aquí. Bueno, Key Account Manager está un poquito relacionado con la carrera de contabilidad. Y ustedes pueden buscar allí, en esa lista que les sale. Y nos aparece, bueno, ¿cuál es el sueldo de un Key Account Manager? Dice, en Colombia es de 2.879.766 pesos al mes. Esto es con base a 1.589.175 fuentes, tanto de empresas, usuarios y empleados en el último año. Y aquí nos hacen un comparativo con otros cargos que están relacionados como ejecutivos comerciales, ejecutivos, agentes de ventas, para saber en Colombia en cuánto se está pagando o cuál es la media salarial como tal del cargo que yo estoy buscando. Ahora también nos colocan cuáles son las empresas populares y cuál es la media salarial de esas empresas. Entonces vamos a ver que mientras unas empresas por ese mismo cargo te pagan 2.700.000 pesos, hay otra que te paga como sumar temporales 4.600.000 pesos. Entonces esta herramienta me sirve no solo para saber a qué cargo le puedo ir apuntando, cuáles son los requisitos que puedo yo encontrar para yo, porque a lo mejor me piden 5 años de experiencia y resulta que no tengo, pero la quiero ir construyendo porque quiero llegar a ganarme esos 4 millones de pesos. O hay algunos requisitos que me piden en cuanto a formación y no la tengo y comienzo a formarme en ello. También voy mirando en qué empresa me gustaría trabajar, cuál es la valoración que tiene esa empresa y voy apuntándole a lo que sería, digamos, una planeación no solamente de mi formación, sino de mi actividad laboral para los próximos años. Les quería compartir esta herramienta, no sé si la conocían o no, pero con la cual ustedes pueden ir identificando cuánto es lo que realmente se está pagando en estos diferentes puestos en Colombia al mes. Aquí les pueden salir, miren que están basados en muchísimas fuentes, tanto que publican en Mercado Libre como otras que no. Entonces, chicos, les hablo ahora sí de la actividad que van a tener en la plataforma EVA,
tienen que entregar, esta es la primera nota formativa del tercer corte académico, un informe sobre los tipos de salario que existen en Colombia. Van a investigar cuáles son esos tipos de salario que existen, lo van a describir y me van a poner ejemplos. Podrán desarrollarla en grupos de 3 integrantes como máximo, solo un integrante debe subir la actividad. Yo les mostré ahorita, está hasta el 3 de noviembre, acá está. Sí, hasta el 3 de noviembre en la noche pueden montar la actividad. Entonces, es solamente investigar, recuerden siempre referenciar en qué página lo encontraron. Entonces, tienen una semana para desarrollarla. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la actividad, sobre la clase? Anda, Cleidis, acabo de ver tu mensaje. ¿Todo claro? Profesora, no se preocupe, la compañera pudo entrar normal. Ah, ya puedo ingresar. Ah, bueno. Sí, porque vi que me escribiste hace ratito. Ok. Entonces, chicos, preguntas, dudas que tengan. Todo claro. Sí, profesora, todo claro. Bueno, listo. Entonces voy a detener la grabación. Gracias a ustedes por asistir el día de hoy y nos veríamos.